¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía a Debate. Soy Eduardo Arévalo y esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo. Un placer estar nuevamente acá en Debate. Bueno, hay varios temas que queremos abordar, pero quizás comenzar ya 3 meses desde el inicio del año escolar. ¿Cómo evalúa este año que, a diferencia de los anteriores, pues tuvo mayor cantidad de participación de estudiantes ya de forma presencial? Estamos exactamente a 3 meses de haber inaugurado nuestro año escolar en colegios privados. Es un poco más de 60 días efectivos en aula, en colegios privados, y tenemos una matrícula bastante, digamos, satisfactoria en nuestros colegios privados en comparación al año 2021 y 2020. Tenemos indicadores de salud que nos están dando buenas noticias. Como usted ha visto, Eduardo, el índice de contagios ha disminuido. La actividad letal del COVID-19 también. Hemos tenido días con 0 fallecimientos. Hemos controlado desde los colegios privados, por medio de nuestro sistema de protocolos de bioseguridad, pues de alguna manera reducir digamos, el contagio en todas nuestras instituciones educativas. Y pues a este factor de la salud le sumamos el factor de la calidad de educación, que es el que estamos como colegios privados persiguiendo desde que la pandemia inició, buscando las herramientas y las alternativas más viables para poder encaminar lo que es la calidad del servicio educativo y cumplir con el derecho de educación que tienen nuestros niños y niñas. Ahora, el porcentaje que asiste de forma presencial, ¿ya tendrán alguna tabulación? Los que están en otra modalidad versus los que están en presencial, ¿cómo estarán en los colegios privados? Ese es un dato interesante. Fíjese que desde que inició la pandemia, pues nosotros podemos describir algunas etapas importantes. La primera etapa es la etapa que se abre al 100% virtual en marzo de 2020, cuando el señor presidente de la República anuncia el inicio de la cuarentena, y pues nos vemos obligados a cerrar nuestras instituciones educativas y comienza la acción de la virtualidad, que dura prácticamente un año, de marzo 2020 a marzo 2021. En abril 2021 inicia la acción semipresencial, en donde se apertura y se da lugar a un protocolo de bioseguridad para poder atender estudiantes tanto en los centros educativos como virtualmente desde casa. Aquí comienza una acción, digamos, muy mixta de metodologías de enseñanza-aprendizaje, en donde algunos estudiantes han sido atendidos de una manera y otros de otra manera. Algunos han sido virtuales, otros presenciales y otros combinados entre virtuales y presenciales. Hay asignaturas que se han estado impartiendo 100% virtual, otras 100% presencial, otras han combinado la metodología virtual y presencial. O sea que no ha habido una acción metodológica estandarizada en cuanto a la atención del estudiante, tanto en colegios privados como en escuela pública. Sin embargo, la educación no se detiene, la educación sigue, y en colegios privados hemos estado, digamos, poco a poco buscando un porcentaje mayor de estudiantes en modalidad 100% presencial. Esto va en mucha sintonía con lo que permite el protocolo de la normativa que se dio en abril 2021, cuando se abre el regreso a clases, así se llamó. Entonces, en esta normativa se daba lugar a que esta semipresencialidad, el padre de familia decidiera si su hijo asistía al colegio o recibía sus clases desde casa. Al principio, en el año 2021, cuando se abre esta oportunidad,
la tabla de frecuencia de estudiantes en acción presencial era muy mínima, era abajo del 50%. Claro, recuerde, Eduardo, que había un temor Claro, de contagio. Sí, Ujú. y más cuando estábamos regresando de una vacación de Semana Santa, exactamente como hoy. Ujú. Entonces, de hecho, los colegios privados, aunque habíamos sido los que habíamos solicitado la apertura a la semipresencialidad, y que fue cosa de horas en que el Ministerio de Educación reaccionó y dijo, se autoriza. Nosotros lo pedimos a las 9 de la mañana y a las 12 del día ya estaban anunciando el Ministerio de Educación que estaba aprobada la semipresencialidad. Sin embargo, nosotros le sugerimos a nuestros colegios privados que por la vacación de Semana Santa del año 2021 nos diéramos como algunos casos 15 días más, Ujú. en otros casos un mes, para recibir estudiantes presenciales en nuestros colegios, por el temor a que el relajamiento de las medidas de bioseguridad en los sitios de recreación fuera, digamos, provocar algunos contagios. De hecho, así lo hicimos y fue hasta en mayo, junio del año 2021 en que los colegios privados comenzamos a recibir la mayor cantidad de estudiantes en modalidad presencial. De tal forma que ha ido de menos a más la acción virtual en los colegios privados y la acción presencial ha ido cada día siendo, digamos, mayormente elegida o como una opción para padres y madres de familia. De tal forma que en el año 2022, cuando se nos anuncia que la modalidad continuaba igual semipresencial, pero la confianza del padre de familia era mayor, el temor era menor en cuanto a los contagios, recibimos un porcentaje bastante interesante ya en modalidad presencial y un porcentaje muy mínimo en modalidad virtual. ¿Qué es lo que se mantiene ahorita? Es aún mayor hoy. Digamos que hay aulas en colegios privados que ya tienen el 100% de estudiantes en acción presencial. En algunos casos, solo tenemos el 10% de estudiantes en acción virtual y todos los demás están asistiendo presencialmente con toda normalidad. Se han estado abriendo ya los espacios, Eduardo, que estaban, digamos, evitándose abrir por temas de posibles contagios. Los espacios de artes, por ejemplo, de deporte, y los espacios también que tenían que ver con prácticas de técnicas vocacionales. Exactamente, todo eso ha comenzado ya a poco, digamos, volver a la normalidad. Ya hay estudiantes, por ejemplo, de bandas musicales ensayando, ya hay grupos de danza folclórica, moderna, rítmica, que ya están integrándose, ya hay deporte habilitado, tanto colectivo como individual, ya tenemos laboratorios de ciencia, física y química aperturados, ya hay visitas de estudiantes a centros de prácticas profesionales, ya estamos los de estudiantes de bachillerato haciendo algunas pasantías en algunas empresas, están los estudiantes de medicina ya llegando a algunos centros de salud públicos para poder hacer sus prácticas. O sea, ya se está normalizando. Exactamente, digamos. Entonces se está sintiendo ya ese sabor que se había perdido y hay una alegría realmente muy notoria en volver a esa normalidad que habíamos dejado en pausa. Esto da, digamos, una gran confianza en el sistema que estamos manejando como colegios privados en cuanto a que estamos identificando, Eduardo, que hay un porcentaje de padres de familia y de estudiantes que las razones por las cuales están aprovechando el que sus hijos o sus hijas estén en modalidad virtual no es exactamente por el miedo al contagio, sino por otras razones, que no tienen que ver nada con COVID-19, sino que son otras razones muy particulares de cada clúster, de cada grupo familiar, que no tienen que ver realmente con el contagio. Ahora, ¿qué dicen los profesores del nivel de aprendizaje de la presencialidad versus la semipresencialidad? ¿Han hablado con ellos? Es correcto, exactamente. Hoy por la mañana
hemos tenido algún contacto con algunos docentes, hemos andado, digamos, buscando respuestas a esa pregunta exactamente. Primero hay que decir que la acción virtual carece de toda, digamos, seriedad en cuanto al aprendizaje. Se vuelve un poco desordenado el proceso de educación desde el punto de vista virtual como metodología de aprendizaje, porque se presta, el modelo se presta a un error muy grande, o un margen de error muy grande, así se llama, a un margen de error muy grande en cuanto a garantizar la calidad del aprendizaje en el estudiante. Y entre más menor sea el grupo etario al cual estamos atendiendo, mayor es el margen de error de la calidad del servicio de aprendizaje. Y en ese sentido los docentes reconocen algunas conclusiones muy importantes. La primera es que es un doble esfuerzo del docente y que de repente ese doble esfuerzo se ve sacrificado el docente, en primer lugar, porque hay que hacer un doble trabajo. Y en segundo lugar, se sacrifica al porcentaje de estudiantes que están presencialmente asistiendo. Porque el docente debe también prestarle atención al mismo tiempo al que está virtual. Al que está virtual. Y el que está virtual requiere, por la distancia virtual que tenemos con el estudiante, de mayor esmero del docente para poder atenderlo. Por decirle algo, si aquí fuera un aula, y a usted lo tengo virtualmente, digamos que usted es uno de los 30 estudiantes que tengo en el aula, y usted es el que no quiere venir presencialmente al aula, nuestros 29 estudiantes que están acá presentes tendrían que esperar que yo lo atienda a usted virtualmente para atender sus dudas y después conducirme a los 29 estudiantes y poder atenderlos a ellos. O sea, le estoy brindando el tiempo a usted, un estudiante virtual, el mismo tiempo que le estoy dedicando a 29 estudiantes aquí presenciales. Sí, es una situación complicada. Es complicadísimo para el docente, pero también lo es para los 29 presentes que están acá. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de eso. ¿Será que el otro año ya no habrá semipresencialidad dependiendo de los casos de COVID-19? ¿Volveremos ya a todos de forma presencial o no? Será parte de lo que vamos a estar abordando en el siguiente bloque. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Pues obviamente, Javier, no tenemos una bola de cristal para saber lo que va a pasar. Quisiéramos, pero no lo tenemos para saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero a medida los casos vayan en disminución, los contagios y también los casos graves en el mundo y en nuestro país, por supuesto, me imagino volveríamos a toda la presencialidad, que esa es la expectativa, me imagino que tienen ustedes también. Correcto. Yo más que predecir, Eduardo, quisiera hacer una conclusión sobre lo que hemos vivido el año 2020 y 2021 sobre COVID-19 en educación. Lo ha dicho el PNUD, las Naciones Unidas lo han repetido, UNICEF también lo ha dicho. El sistema educativo debe de abrirse lo más pronto posible. Lo dijeron el año pasado, lo recalcaron este año. La niñez no puede pasar más en casa ausente de la escuela. Debe de aperturarse lo más pronto posible la oportunidad, valga la redundancia, de que el estudiante pueda comenzar a socializar educativamente hablando, que es lo que nos ha hecho falta, Eduardo. La variable ausente ahí de la socialización es realmente la que ha provocado el déficit de enseñanza-aprendizaje que hemos tenido. Ante esta realidad, lo que mejor le iría al país es que el último trimestre, mínimamente el último trimestre de este año 2022,
hubiésemos logrado que las aulas estén totalmente en modalidad 100% presencial. Que el último trimestre de 2022 signifique una buena práctica post pandemia de lo que va a ser el inicio del año 2023 escolarmente hablando. La mejor noticia para el país en educación sería esa. Si no es que antes, hemos escuchado hoy al ministro de Salud con bastante motivación, le hemos oído muy contento de los índices que tenemos manejados sobre la variable, digamos, de contagio, de letalidad sobre COVID-19. Y esas son buenas noticias. Y es lo que nos puede dar como la luz para decir si en realidad pues normativizamos la presencialidad de inicio nuevamente o seguimos terminando el año en actividad semipresencial. Ahora, Javier, eso sería mala noticia, Eduardo, terminar así. ¿Alguien puede, por ejemplo, en un centro educativo que decidió que fuera semipresencial, de repente decir a mitad de año o ya un poco avanzado, decir, mire, quiero cambiar, ya vi que la situación mejoró, quiero incorporar a mi hijo? ¿Se podrá o depende de cada centro educativo? No, si eso ha sido una práctica de enero de este año. Ok. Sí, por ejemplo, usted en enero pudo haber decidido quedarse virtualmente y en febrero decidir incorporarse a la actividad presencial. Eso es lo que nos ha llevado, Eduardo, a tener poco a poco más estudiantes en acción presencial que en acción virtual. Okay. Y exactamente es lo que los colegios privados hemos ido logrando, que se vaya, digamos, aumentando las posibilidades de tener estudiantes 100% presenciales. De hecho, hay aulas, las aulas que más acción presencial tenemos ahora nosotros, digamos, activadas, son las aulas de educación parvularia, primer ciclo y educación inicial. Y exactamente son las aulas que más acción presencial necesitan. Imagínese usted niños de 3, 4, 5, 6 años, 7, 8, 9 años, pues son las edades en las que más se necesita la socialización del estudiante, porque se van descubriendo ahí actividades que tienen que ver con habilidades y destrezas en las que el estudiante deba de desarrollarse, por ejemplo, en el campo de la expresión, de la socialización, de todo lo que tiene que ver con la actividad de conocer, sentir y poder decidir sobre cómo relacionarse con los demás. Javier, ¿será que en las evaluaciones que se están desarrollando desde inicio de año puede servir como un parámetro para ver las notas? Yo sé que depende de un estudiante a otro, pero en un salón de clase, los que están de forma semipresencial y los que están presencial, ¿podría verse una diferencia entre ellos, el nivel de aprendizaje de estar ahí, sobre todo en algunas materias que cuesta más que otras hacerlo a la distancia? Si algo nos ha dejado esta pandemia de enseñanza al sistema educativo, es que las calificaciones que se reciben de los estudiantes que asisten presencialmente son calificaciones más bajas que los estudiantes que asisten virtualmente. Pero debo de aclarar algo con mucha firmeza. Cuando el estudiante que asistía virtualmente regresa presencialmente a la institución, este estudiante tiene todavía calificaciones mucho más bajas que los estudiantes que antes estaban asistiendo presencialmente. O sea que las calificaciones que virtualmente estaba arrojando este estudiante, dejando ver cuando asistía virtualmente, no eran realmente las calificaciones que el estudiante, digamos, en verdad tiene como habilidades y destrezas desarrolladas. Claro, tenía internet, tenía al tío, que alguien le puede decir, es el margen de error del cual yo hablo, ¿verdad? Claro, y del cual el mundo entiende que la virtualidad le da ese margen de error, ¿verdad? En cuanto a que la virtualidad le permite mentir y fallar y corregir y de repente enviar ya lo que está perfectamente hecho, ¿verdad? En tanto que cuando es presencial, pues
La acción presencial le da espacio a desarrollar mucho más técnicas, mucho más metodologías que la virtualidad. Y entonces el docente tiene como la oportunidad de explorar mucho más en el campo presencial que en el campo virtual. Más si con el campo virtual hay limitantes grandes que no le permiten al docente explorar como quisiera para poder tener una calificación objetiva, una calificación real de lo que el estudiante ha alcanzado en conocimiento, en aplicación y en actitud también. No, y me imagino es un periodo de adaptación también, Sí, que hay que considerar. Sí, por supuesto, sí. Hay que tener claro, Eduardo, que el tema de la educación es un tema voluntario. Y cuando estamos hablando de que la educación es un tema voluntario, es donde el docente lo único que tiene como oportunidad para poder desarrollar y poder producir conocimientos es colocar el mayor incentivo que pueda en la metodología que aplique para poder producir ese conocimiento. Si virtualmente la aplicación de esos incentivos son inefectivos, entonces el conocimiento que usted quiere producir no se logra, o se logra fallidamente, miente. Por ejemplo, un estudiante le puede virtualmente evidenciar que ha tenido, digamos, la posibilidad de demostrar que aprendió, digamos, algunos indicadores en matemática, ¿sí? Desarrollando enfrente del profesor los ejercicios. Exactamente, correcto. En cambio aquí ya está terminado. Exactamente. Y lo manda por correo. Esa es la cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, virtualmente le dice a usted, no, yo tengo 10, mire, aquí le mando lo que yo acabo de hacer, Sí. ¿verdad? Y envía el reporte y envía, digamos, todo el mecanismo, le responde el examen virtual, Sí. ¿verdad? Pero cuando esto lo hace presencialmente y la papeleta física impresa tiene que responderla a mano, esos son otros 20 pesos. Sí. Ahí es otra realidad. Entonces, cuando usted compara esas metodologías y entonces dice, bueno, pero es que cuando este estudiante se enfrente a la vida real, va a pasar de la virtualidad a la realidad. Claro. Y entonces se va a encontrar con un mundo que le va a exigir que rinda, que solucione, que solvente, que resuelva. Y que la vida no es 100% virtual afuera cuando va a enfrentarse a la vida diaria. Ni siquiera cuando va a enfrentarse a los estudios superiores. No, y sobre todo, Javier, esa parte que se perdía de las habilidades blandas, eso de saber conversar. Claro. O sea, puede tener mucho conocimiento y de verdad aprovechar la virtualidad al 100% y aprender lo que iba a aprender físicamente. Pero esa socialización puede pasarle factura después a la hora de ya de estar en un ambiente laboral, que digan, mira, es muy bueno, pero no sabe trabajar en grupo. Y ya lo estamos viendo realmente, porque tenemos unas promociones ya de estudiantes. Por ejemplo, de hecho, la promoción que vamos a graduar en este año 2022, de 2 años de universidad, Eduardo, acuérdese que estos estudiantes que han ingresado el año 2021, en el primer año de bachillerato, y en el 2022, en el segundo año de bachillerato, es una promoción pandemia. Sí. Prácticamente. Pero todavía esta promoción no es tan delicada, vamos a llamarle con ese término, delicada, como la promoción anterior. En tanto que la promoción anterior tuvo el 2020 100% virtual y el 2021 100% semipresencial. Entonces, imagínese usted el análisis que tenemos que hacer nosotros que estamos en el campo en cuanto a los días efectivos que se pudieron trabajar en el 2020 y en el 2021 con el estudiante, en cuanto al alcance de contenidos que logramos desarrollar en el año 2020 y en el año 2021 en cada una de las asignaturas. De los contenidos que logramos desarrollar, cuántos indicadores y cuántos objetivos alcanzamos desarrollar en el estudiante que pudieran significar el alcance de objetivos y metas educativas. Entonces, cuando usted va haciendo ese análisis
y comienza a colar, a filtrar todo ese tipo de análisis, comienza a identificar que realmente del año 2021 y del año 2020, lo que le queda a usted no es ni siquiera el 50% de las intenciones que pudo tener el sistema educativo para poder lograr en ese estudiante que se pudo promocionar en el año 2021. Estas son palabras sumamente graves, son análisis sumamente delicados que habrá que en el futuro comprender, digamos, ni siquiera vamos a tener que nosotros tolerar, sino comprender que son promociones de estudiantes, que si tendríamos que plantearlo de una manera dura y triste, como dicen nuestros antepasados, ¿verdad? Son medio bachilleres, son un cuarto de bachilleres, son 3/4 de bachilleres. Sin tener la culpa de ellos. Es sin tener la culpa de ellos, por supuesto, sin tener la responsabilidad ellos, sino, digamos que la responsabilidad recae sobre el sistema educativo y su realidad, y el medio que le rodea. No es realmente tampoco la cosa de que podamos decir, es que el gobierno, es que el sistema, es que aquí, es que hubo una realidad que tuvimos que enfrentar y, digamos, luchar contra las limitantes que pudieran haber y solventar los periodos que pudiésemos, digamos, enfrentar. Pero al final, aquí sí queda también una enseñanza que hay que tomar en cuenta. Y aquí es donde se hace un llamado a la Academia de Educación Superior, en donde, bueno, están recibiendo entonces la Academia estudiantes con estas particularidades. Que los terminen de formar. Exactamente. Esa es la responsabilidad de ellos con esta generación. Pero yo quisiera saber si las universidades han tenido el análisis suficiente para poder comprender y planificar esto, exactamente, esto. Muy bien. Y si el ingeniero, el licenciado que vamos a promocionar dentro de 4, 5 o 6 años, de repente va a tener la universidad la oportunidad en esos 5 años de solventar el déficit que pueda presentar este estudiante que ha recibido en el año 2021 y en el año 2022. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa, por favor. Acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados. Y hay un tema, Javier, que queremos aprovechar también a hablar con ustedes, esto del régimen de excepción, donde hay ubicados centros escolares en zonas, digamos, un poco complicadas. ¿Esta situación ha ayudado o ha afectado la asistencia de estudiantes? Bien, nosotros como colegios privados tenemos presencia en zonas vulnerables, así dichas, digamos de poco acceso o difícil acceso para todo el mundo, en zonas que se han calificado como en algún momento negras, así llamadas, ¿verdad?, por su acceso, por control territorial y todo eso. Sin embargo, hay que decir que toda medida que sea implementada para poder mantener sano el trayecto que hay de la casa al colegio del estudiante, pues es bienvenida. Y este régimen de excepción aplicado desde hace unos días en nuestro medio educativo externo ha beneficiado realmente en gran manera, en gran medida, y tanto así que algunos padres y madres de familia han decidido enviar a sus hijos presencialmente a los colegios privados. Ha sido uno de los, digamos, motivos por los cuales se han también decidido a enviar a sus hijos a colegios privados porque ya tienen mayor confianza. Y ahí es donde yo al principio explicaba que algunos no están enviando a sus hijos presencialmente a los colegios privados, no necesariamente porque tengan miedo al COVID-19, sino porque hay otras razones. Claro. Y una de ellas puede ser porque el trayecto que hay para poder llegar al centro educativo no reúne en alguna manera las condiciones seguras que quisiera
que reuniera el padre de familia para poder ver y enviar a su hijo. Una de las razones puede ser esa, el ambiente social que pueda, digamos, favorecer al escolar que llega al colegio, que llega a la escuela, tiene mucho que ver también con que el centro educativo pueda lograr mejores y mayores aprendizajes en los estudiantes. Por decirle algo, un estudiante que está ausente en la acción educativa, en el hecho educativo, y que su frecuencia de asistencia es, digamos, más inasistencia que asistencia, pues un estudiante que va a lograr menos aprendizaje. Y puede ser presa también de grupos. Exactamente. Al no estar llegando a donde su atención esté concentrada, sino que pase en su casa más. Así es. Entonces, ante ese análisis, los colegios privados y las escuelas públicas estamos claros, que el mantener seguro el ambiente externo del centro educativo favorece la acción escolar. Y de hecho, pues, desde que este régimen entró en vigencia, esa tranquilidad que los padres de familia han sentido, pues ha favorecido, primero, la presencialidad de los estudiantes y segundo, la calidad del servicio educativo que se está dando. Es que en realidad, cuando el padre de familia asiste al centro educativo su hijo, se siente, digamos, la motivación y la realización, digamos, del estudiante en su, digamos, en su perfil de alcanzar las metas que quiere alcanzar educativamente hablando. Cuando comenzó el régimen, es unas fotografías que se hicieron virales de unos policías o militares registrando la mochila a un estudiante. Gente cuestionó en las redes sociales esta situación. Eran los primeros días de una situación bastante complicada que se estaba implementando en el país. Las autoridades dijeron, mire, es que solo es una revisión y al final decían que lleven lo que tengan que llevar, o sea, su uniforme, su carnet, y no va a haber ningún tipo de problema con los estudiantes, pues que se compruebe que van a la escuela. Nosotros nos hemos pronunciado siempre por felicitar acciones de saneamiento de ese tipo de conductas que puedan traer intranquilidad para nuestros estudiantes y su grupo familiar. Si hay que registrar lo que el agente de seguridad considere que debe ser registrado, hay que hacerlo. Nuestros estudiantes de educación media, educación básica, que están, digamos, sujetos a ser registrados, por alguna señal que pueda haber el policía de que hay que hacerlo, deben de comprender los padres de familia y los estudiantes que el policía está haciendo su trabajo y que de alguna forma el centro educativo también, Eduardo, debe de proveerle al estudiante todos aquellos herramientas, mecanismos para poder, digamos, al identificarse con el cuerpo de seguridad, que es un estudiante, claro, y que se encuentra activo en un centro educativo y que todavía, si el cuerpo de seguridad llegara a tener alguna duda de que el estudiante es eso, realmente estudiante, pues pueda, digamos, llamar algún número de teléfono del centro educativo, verificar si este estudiante, digamos, está activo, porque también puede pasar que en otros tiempos teníamos algunos que se disfrazaban de estudiantes. Y sí, eso ocurrió. Pasó, sí, ¿verdad? Bueno, en tiempos aquellos, acuérdese, Eduardo, en que comenzaban los pleitos entre institutos nacionales y de repente se vestían para hacer sus fechorías algunas personas como que eran estudiantes y no lo eran. Entonces, ante esto yo considero que la población podría tener como la posibilidad de ser tolerante, comprensiva con los cuerpos de seguridad que están haciendo su trabajo y que, como dijo de alguna manera alguien por ahí, el que nada debe, nada teme. Y que lo que deben de hacer, pues aquellos que ya están en edad de poder tener esos documentos, por ejemplo, de solvencia de antecedentes penales, solvencia de la Policía Nacional Civil, aquellos documentos que puedan verificar su identidad y su estado, digamos, civil y todo lo demás,
pues eso hay que andarlo consigo, hay que andarlo siempre. Pero también pues es preocupante que a veces pues no se preste esto pues a la comprensión de la población. En otras ocasiones hemos tenido nosotros el testimonio de algunos estudiantes que han sido parados por gente que no son policías y que les han pedido la identificación y que en ese momento pues no se han molestado mucho. Han comprendido de que les pidieron el DUI para saber dónde vivían y no eran cuerpos de seguridad que se los pedía. Ahora, habían hechos delictivos que se podían cometer cerca de los centros educativos. Exactamente, es que pasaba. Entonces, cuando esa historia, digamos, ha sido como la muy normal, como la que vimos como nosotros como que nos acostumbramos a sentir que sí. Bueno, te asaltaron en el bus. Ah, sí, es que siempre asaltan. ¿Te quitaron el celular, hijo? Sí, me lo quitaron en el bus. Fíjate. Ah, es que como ahí lo andabas enseñando, ¿para qué? Entonces, cuando vemos que estos hechos parecen ser normales y nos acostumbramos a verlos como tales, la población ya siente de que te roben es normal. Pero en realidad el que uno pueda aprender a vivir con ese, digamos, intranquilidad, no significa de que tengamos que vivir siempre con ello. Ahora, el régimen de excepción es temporal, esto ya va a terminar, pero es importante que las autoridades tengan un plan permanente en los centros educativos, o sea, garantizar la seguridad de los estudiantes es fundamental porque hay mucha apuesta a través de la educación a resolver los problemas sociales que se viven en el país. Fíjese que esto comenzó, Eduardo, el año pasado. Yo ahora, analizando todo esto, encuentro que el régimen de excepción no se inventó este año, ¿verdad? Puede ser que era parte de un plan, que no es malo que sea parte de un plan, porque el año pasado el sistema educativo adelantó un proceso de filtración de información y fue un proceso muy, muy formal para todo centro educativo público y privado, en tanto que se encuestó a todo estudiante sobre sus datos de matrícula. O sea, se filtró toda la información en cuanto a la condición del estudiante, de dónde vive, con quién vive, si trabaja, no trabaja, si tiene hijos, no tiene hijos, si tiene DUI, no tiene DUI. O sea, una información, Eduardo, súper, digamos, detallada. Y eso se aplicó por parte del Ministerio de Educación, mediante una plataforma en donde está colgada toda la información del estudiante. O sea, en una computadora, con los permisos necesarios, por supuesto, de la plataforma, usted puede introducir el número de identificación del estudiante, que se llama NIE, y cuando usted introduce ese NIE en la plataforma, le sale toda la información del estudiante. Un mapeo. Exactamente. Entonces, en ese sentido, adelantar con esa información permitía a todo centro educativo, público y privado, saber muy bien a quién está matriculando en ese momento. O sea, que cada centro educativo hoy conoce al dedo a quién ha matriculado, dónde vive, con quién vive, y todos otros datos mucho más íntimos de su grupo familiar. No podemos decir que ahora cualquiera esté estudiando sin que se pueda identificar su condición social. Entonces, todo esto va sumando a que el sistema educativo ha ido perfeccionando su filtro en cuanto a quién ingresa como estudiante. Y ahora que hemos visto un proceso de selección de docencia, en tanto que los docentes les han pedido también solvencias, también se ha comenzado a ir filtrando también el tipo de profesional que va ingresando a ser parte de los docentes en las aulas de la escuela pública. Para evitar exactamente algún tipo de Exactamente. Todo este tipo de variables que estamos viendo ahora, positivamente, digamos, vistas así objetivamente, permiten fortalecer el ambiente de seguridad que debe de tenerse dentro del centro educativo y el que debemos de proveer o mantener y tolerar y comprender fuera también del centro educativo. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Javier, hay un tema que hemos estado hablando a lo largo de la entrevista y es los casos, la baja que se ha tenido de casos de COVID-19 que ha permitido todo lo que hemos estado hablando. Pero no en nuestro país, sino en China y algunos países de Europa, se ve algunos brotes de casos de COVID-19 y no hay que perder o dejar la vista, de girarla hacia esa zona del mundo, porque pues así comenzó y después nos llegó a nosotros. Dios quiera que no pase, pero es decir, los protocolos en los centros educativos no se han relajado a la hora de ingresar, la mascarilla y todo, hasta que las autoridades de salud, pues si es que las autoridades lo determinan de esa forma, deben seguirse aplicando porque se ha visto que ha funcionado y no se han disparado los casos. Es correcto. En el sistema educativo la responsabilidad recae sobre las autoridades de cada centro educativo para poder verificar que se esté aplicando con mucho rigor las condiciones del protocolo de bioseguridad ampliado que tenemos nosotros en nuestros colegios privados. El hecho de que el índice de contagios y de letalidad del COVID-19 vaya disminuyendo, no significa que tengamos que relajar en nuestros centros educativos las medidas de bioseguridad por el momento. No debemos de justificar que porque en el centro comercial, porque en la playa, porque en el estadio, esas medidas no se estén aplicando. Al contrario, si allá no se están aplicando, en los centros educativos debemos dar el ejemplo de que se deban aplicar, porque el relajarlos en los centros educativos puede de alguna manera provocar que se justifique de que si existe un alza después de estos contagios, sea porque en los colegios privados, en la escuela pública, ya no usan mascarilla, ya no usan alcohol gel, ya no toman la temperatura, ya no usan el distanciamiento físico, ya no aplican el filtro escolar. Entonces, que no se vaya a justificar que porque hay un alza de contagios, aunque sea mínimo, sea porque hoy tenemos mayor presencialidad de los niños, la aglomeración de los estudiantes en los centros educativos es muy grande, porque por ahí pueden irse. Es que de hecho hubo un periodo, Javier, que cuando iban a comenzar las clases dijeron, ya se van a disparar los casos. Sí. Porque se había dado un evento deportivo donde habían llegado y se elevaron los casos. Entonces la gente decía, cuando comiencen las clases, ahí sí. Y no se dio, gracias a Dios. Porque realmente nosotros en los centros educativos públicos y privados, en unos más que otros, pero no han faltado el cumplimiento de las normas de bioseguridad. O sea, el protocolo se ha aplicado. Por muy humilde que sea el colegio, por muy humilde que sea la escuela, ha estado el termómetro ahí para controlar quién ingresa y con cuánta temperatura ingresa. Por muy humilde que sea. Si no es un termómetro de pistolita, es un termómetro estacionario. Ahí ha estado el alcohol gel, si no es un dispensador de mano, es un dispensador de pared, pero ahí está el alcohol gel. Y la mascarilla se ha supervisado que venga nueva cuando ingrese el estudiante, de cualquier tipo de mascarilla, pero cubriéndose. O sea, ha habido un esmero del sector docente, una contribución del padre de familia. Ha habido una aportación una gran contribución del Estado también en cuanto a aplicar normas que ellos mismos han puesto y que los colegios de repente hemos ido mucho más allá de estas. Ahora, como dice usted, Eduardo, ver hacia Europa, ver hacia Estados Unidos el comportamiento que pueda tener digamos, esta pandemia todavía, porque no se ha ido, este virus que todavía está ahí con este Omicron que tenemos en sus diferentes cepas, yo creo que es la gran oportunidad para poder también estar atentos a lo que sucede fuera de nuestro país, para que nosotros estemos también preveyendo todo aquello que pueda, digamos, disminuir un alza de contagios. Me recuerdo cuando los sindicatos de maestros, cuando anunciaban el reinicio de las clases, pues decían, no, los maestros, el personal de limpieza de los centros escolares públicos y privados, pues están contagiando, decían, y esta situación se puede salir de control. Había un temor, un riesgo a esta situación. Al final, gracias a Dios, pues no se dio. Está más fácil contagiarse en otro lado
que en los mismos centros educativos, al igual que muchos otros lugares que los han destacado las autoridades, como restaurantes y otros lugares que de verdad han estado aplicando las normativas para evitar contagios de forma masiva. Es que en el sector público hubo una experiencia no tan satisfactoria del manejo del sistema de salud magisterial. Okay. Lo hubo mejor en el sistema de salud privado que tenemos en colegios privados. Y hacía la reflexión anteriormente con la anterior gestión del Ministerio de Educación, en tanto que un empleado de una escuela pública, el protocolo de salud aplicado en bienestar magisterial, por ejemplo, permitía que si el docente tenía en su clúster algún positivo de COVID-19, se le permitía ir a trabajar al centro escolar. O sea que se le permitía ser nexo entre su casa y la escuela de contagiar por COVID-19. Eso pasó. Y en ese sentido es que la muerte de docentes, el fallecimiento de docentes en el sistema público, se comenzó a ver que moría uno por San Vicente, moría otro por Santa Ana, moría otro por... Docentes. Porque el sistema de salud, ese protocolo favorecía eso, ¿verdad? Pasó por mí en ese momento. Yo no lo creía, pero en realidad, pues, un familiar en mi casa tuvo positivo. Yo fui al centro de salud magisterial público porque trabajo en la escuela pública por la tarde. Y la doctora que me atiende de familia me dice, profesor, usted tiene que ir a trabajar a la escuela porque el protocolo no nos permite que porque tenga usted un nexo, usted deba de faltar a su escuela. Pero yo puedo atenderlo virtualmente, le dije a la doctora. Sí, pero el protocolo exige que usted vaya a trabajar presencialmente al centro educativo. Entonces, de esa manera, si ese era el comportamiento para todo el país del sistema de salud magisterial público, imagínense ustedes la posibilidad que había para poder contagiar. Y ahí es donde los gremios se pronunciaron, y yo creo de que fue muy, digamos, positivo el pronunciamiento de los gremios de bases magisteriales y todos los demás que puedan haber. Yo lo veo muy positivo. Ahora, la realidad hoy, en 2022, es otra. 2022 es una realidad muy distinta, en donde se puede, digamos, evidenciar que el sistema educativo se encuentra preparado para poder aplicar medidas de bioseguridad todavía mucho más rigurosas para poder recibir el 100% de estudiantes presenciales. De hecho, el sector magisterial hoy está más convencido de que le es mucho más fructífero mantener al estudiante presencialmente que mantenerlo virtualmente. Y ahí quisiera yo, Eduardo, hacer una reflexión muy importante en cuanto a que el padre de familia identifique muy bien lo que significa la educación virtual. Porque ha habido durante toda la pandemia un error de concepción de lo que es educación virtual. Le han llamado educación virtual a cualquier cosa. Y eso no es posible. Eso no es correcto. La educación virtual mantiene condiciones específicas y muy rigurosas para hacer eso, educación virtual. O sea, cualquier cosa no es educación virtual. Y el padre de familia decide que su hijo no vaya presencialmente al centro educativo y que vaya virtualmente, pero se conforma con eso que se llama educación virtual con cualquier cosa. Y eso creo que ha sido el error más grande y es lo que ha propiciado el déficit educativo que tenemos tan crecido en estos 2 años de pandemia. Ahora, hay temas que parecen hasta irrelevantes, pero realmente marcan una diferencia. Por ejemplo, me decía alguien, hasta la hora de hacer ejercicio, un tema de salud, no es lo mismo en la casa el estudiante haciéndolo más o menos a través de una cámara que estar ejercitándose en un centro educativo. O sea, de verdad, el niño necesita correr, o sea, un esparcimiento para distraerse y por un tema de salud también. Una cosa muy, digamos, humorística, ¿verdad? Hoy que estábamos encuestando a los docentes, su experiencia en la educación remota sincrónica, que significa de que usted tiene los estudiantes presenciales
y también tiene a la par los estudiantes virtuales. Y me dice un docente, yo quise hacer una pregunta a un estudiante que estaba virtualmente, me dice. Y la hice 3 veces. Y en la tercera vez me contestó el hermanito, me dice. ¿Y qué le dijo? Le digo. Me dijo de que él andaba comprando tortillas. Entonces, el estudiante que tenía que responder la pregunta, parecía conectado, ¿verdad? Parecía que estaba en clases, pero no estaba en clases. Es más, andaba comprando tortillas. El maestro que está impartiendo la clase en manera sincrónica, remota, cree que el estudiante está en clase. Claro. Y ese es el margen de error del cual yo hablo. Y no es una cosa aislada. El estudiante se conecta y se va a dormir. Y después regresa y de repente nunca se desconecta hasta que el docente lo saca de la clase. Entonces todo esto creo de que conduce a también la actividad física, como usted muy bien lo dice, favorece esto al desorden educativo. Y no podemos arriesgar más la promoción 2022 a que podamos tener menos calidad de la que deberíamos mínimamente perseguir como un sistema formal, como un sistema de educación que obliga a estar mucho más preparado hoy en tiempos de pandemia, educativamente hablando. Javier, gracias por acompañarnos esta noche y conversar y dar respuesta a interrogantes pues, que teníamos igual que los televidentes. Siempre es un placer y un saludo especial a nuestra comunidad educativa y por supuesto agradecerle a usted, Eduardo, y a Debate, que siempre nos invita con estos temas tan interesantes. Y gracias a ustedes por su sintonía. Por favor, que descansen. Recuerden su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.